tercer panel, que se denomina Proceso Editorial e Imagen de los Libros de Texto Gratuito. Contamos en la presencia en esta mesa con la doctora Inés Dussel, investigadora titular del DIES Investab, con la maestra Mayra Margarita Gaspar de la Universidad de Guadalajara, y también contamos con la ilustradora Sharon Barks, que nos acompañan en esta tarde. El maestro Ricardo Garibay es probable que se integre más adelante. Ojalá y así pueda ser. La moderación de esta mesa será con la siguiente dinámica. Los presentaremos a cada uno de ellos y contarán con 20 minutos y después destinaremos un tiempo para preguntas o respuestas o algo que ustedes como público también quieran conversar para abrevar mucho más a este panel. Así que daremos inicio con la participación de la maestra Mayra Gaspar de la Universidad de Guadalajara. Margarita es doctora en educación con la tesis Educando Mexicanos, la construcción de la mexicanidad a través de las imágenes en los libros de texto gratuito. Actualmente ejerce como profesora e investigadora del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y sus artículos son producto de investigaciones sobre análisis de discurso y la imagen, considerando elementos de identidad y perspectiva de género en textos literarios y educativos, entre los cuales se encuentran la construcción de la identidad mexicana a través de los libros de texto gratuitos y los estereotipos de género desde la perspectiva infantil. Ha trabajado sobre elementos de literacidad y perspectiva de género. De ahí trabajos como el desarrollo de las competencias de escritura en los alumnos de educación primaria y los cambios en los libros de texto de educación primaria. Análisis comparativo entre las ediciones para primer grado. Tiene publicaciones en revistas científicas reconocidas. Asimismo, ha expuesto los avances o resultados de sus estudios en eventos de carácter nacional e internacional. Bienvenida, Mayra Margarita. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, pues de veras agradecer a que me hayan invitado a este evento. Es un evento que he disfrutado mucho, me ha tocado estar en diversas mesas y he aprendido muchísimo acerca de las investigaciones que se han hecho. Yo voy a hablarles acerca de lo que es el análisis discursivo de la imagen. Hablar de la imagen en el libro de texto es algo bastante amplio y nos da para diversas temáticas. Yo he trabajado mucho la cuestión de la mexicanidad, como ya lo comentaron, y bueno, también me he enfocado en otros elementos también mediante lo que es el análisis de la imagen, cómo puede ser las cuestiones de género, la construcción de la familia, y bueno, el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca del trabajo que hice precisamente sobre la mexicanidad, pero actualizándolo un poco, considerando las ediciones más recientes. Y bueno, primero que nada, quisiera comentarles que para hablar de la construcción oficial de la mexicanidad, disculpen. A ver, muchas gracias. Gracias. Para acá, ok. Perdón. Para hablar un poco de la construcción del mexicano, pues hemos retomado los libros de texto, principalmente los de español, los libros de lecturas y los libros de contenido generales, porque no en todas las ediciones hay un libro propiamente de español. Nos hemos enfocado sobre todo en los libros de primer ciclo, porque son los que contienen un mayor número de imágenes, y hemos trabajado con personajes mexicanos. Para definir esta mexicanidad de los personajes, pues hemos utilizado tanto referentes externos a la imagen, de repente lo que dice el texto, y también referentes internos, como puede ser la situación en la que se presenta, o incluso elementos de exclusión, simplemente no se menciona que sean extranjeros. Para hacer el análisis de la imagen propiamente, hemos elaborado o hemos presentado dos tipos de lectura, una lectura descriptiva y una lectura que pues nosotros hemos denominado sociohistórica. Estos dos tipos de lecturas parten de la perspectiva
parten de la perspectiva de Barthes, que nos menciona que todas las imágenes presentan siempre dos tipos de mensaje, un mensaje denotado y un mensaje connotado. El mensaje denotado es un mensaje que se formula sobre todo a un nivel informativo, que está tratando de expresarnos qué es lo que el texto nos muestra tal cual. Y bueno, propiamente nos va a presentar la anécdota o el mensaje de manera pues explícita. El mensaje connotado es un nivel un poco más crítico que ofrece al lector su opinión sobre un referente específico y la lectura se lleva a cabo a nivel de significación y de significancia, es decir, a un nivel cultural y a un nivel ideológico. A partir de estos dos mensajes que retomamos de Barthes, hemos hablado también entonces de la pertinencia de presentar una doble lectura en el análisis de la imagen. Una lectura que en un primer momento viene siendo descriptiva para poder observar cuáles son los elementos detallados de cada una de las obras que se nos presentan y posteriormente también para establecer ciertos elementos y conceptos que nos ayuden a integrar temáticas generales acerca de lo que se nos está presentando como parte de la identidad del mexicano. Un segundo nivel de lectura entonces sería la lectura sociohistórica, donde nosotros tratamos de explicar los componentes del texto visual a partir de su contexto de producción para establecer una genealogía de la imagen y relacionar la obra con los fenómenos culturales de su época. Esta lectura sociohistórica nos exige observar a la imagen dentro de un diálogo cultural y desde esta perspectiva también nosotros hemos considerado la pertinencia de hacer un análisis de carácter comparativo donde nosotros vayamos observando cómo se van presentando esos elementos de mexicanidad a lo largo de todos los libros de texto. La primera lectura, la lectura descriptiva, básicamente se constituye en dos niveles. Primero una descripción general y posteriormente una descripción estructural. La descripción general nos ayuda a revisar todas las características generales del texto para poder organizar nuestro corpus, para poder llegar al mensaje denotado propiamente. Mientras que la descripción estructural nos va a ayudar a establecer ciertas relaciones entre las imágenes y nos va a ayudar a poder observar símbolos, temáticas, símbolos que nos ayudan a empezar a categorizar y presentar ciertos elementos que después se observarán desde la segunda lectura. En el caso del trabajo que hemos estado realizando, pues hemos hecho así como algunos cuadros que nos han ayudado a organizar estas dos lecturas. Este es un cuadro que hemos utilizado para lo que es la descripción general, donde nosotros podemos ver que, bueno, hacemos un recuento de todos los elementos generales, primero del libro de texto donde se ubica la imagen y posteriormente de la imagen. Y posteriormente hemos utilizado esta otra herramienta para hacer una descripción más analítica y partimos de cuatro componentes esenciales: los personajes, el espacio, las situaciones y las interacciones que se establecen. Estos cuatro elementos los consideramos porque estamos hablando de elementos de mexicanidad y son aspectos que siempre se han relacionado precisamente con lo que es la construcción de una identidad nacional. El segundo nivel de lectura, que es la lectura sociohistórica, pues como ya había comentado, va a partir desde una perspectiva dialógica. Propiamente retomamos algunos elementos de Bakhtin para poder establecer que todo discurso es dialógico y por lo tanto va a estar influenciado por múltiples voces y perspectivas. El significado del texto entonces lo vamos a poder observar no solamente en lo que dice la imagen, sino también en la interacción con otros textos y propiamente ahorita lo que nos está interesando más con otras imágenes de otras ediciones de los libros de texto. Para nosotros va a ser muy importante establecer esta dialogicidad para poder observar cómo se van dando ciertas situaciones que nos va a hablar de continuidades y de algunas construcciones dentro de lo que son los libros de texto. Hemos localizado algunos ejes generales, les voy a presentar algunos de los que hemos estado realizando. El primero es un eje que hemos denominado de la occidentalización a la globalización.
En las primeras ediciones de los libros de texto podemos observar desde las primeras ediciones que todos los mexicanos vamos a ser personajes mestizos. Esto es evidente tanto en las imágenes que se nos presentan como en el mismo texto escrito. Sin embargo, sí tenemos que observar que no van a tener nunca las mismas características. El primer gran cambio que se da en las ediciones de los libros de texto es en 1963. En estas ediciones lo único que se cambió de hecho fueron las imágenes. Se conservó todo el discurso de los libros de texto de 1960, pero se cambian las imágenes. Allí podemos ver el mismo cuadro que se presenta, bueno, más bien, el cuadro que se presenta para la misma lectura, y podemos observar precisamente cómo en un primer momento los personajes se empieza a tener esa tendencia de presentar mexicanos más homogéneos y con rasgos totalmente occidentalizados. Poco a poco esta tendencia va a empezar a cambiar. En el caso de los años 70 se siguen presentando personajes bastante homogéneos, pero para 1980 vamos a empezar a ver que se observa una creciente preocupación por mostrar las peculiaridades, las particularidades propias del mexicano, pero siempre del mexicano mestizo. No se va a observar grupos en específico, sino se va a hablar como de una unidad, es decir, seguimos con esta tendencia homogenizante. Y bueno, los grupos propiamente se van a presentar o se va a empezar a enfatizar en la diversidad ya como un concepto hasta la década de los 90, propiamente con los libros de 1992, y se va a empezar a hablar de los diferentes grupos que conforman la población mexicana. Otro de los ejes que hemos también retomado es el de la urbanización del espacio. Todos los libros de texto, desde las ediciones de 1960 hasta la fecha, señalan la importancia de observar un espacio rural y un espacio urbano como componentes nacionales. En las primeras ediciones nosotros pudimos observar que se enfocan sobre todo en la rural y se enfatiza, se exalta el campo y la naturaleza. Paulatinamente, sobre todo a partir de los años 80, se empieza a presentar una vida cotidiana preferentemente urbanizada, y por lo tanto el campo se va a presentar como un lugar lejano y frecuentemente lúdico. En el caso de los libros que empiezan a aparecer ya para finales de 1990 y principios del 2000, en estos libros el campo pasa a ser un espacio cotidiano pasa de ser un espacio cotidiano a ser un lugar idealizado y frecuentemente fantástico. Después de los años 90 se empieza a presentar la importancia de cuidar el espacio, el medio ambiente, pero siempre como un elemento ajeno un poco a lo que es el espacio urbano. Otro elemento también que hemos encontrado y que hemos estado revisando es cómo se va construyendo la imagen del indígena. En los libros de texto el indígena siempre se ha presentado como un elemento histórico y poco a poco como un elemento más integrado a lo que es la cultura hegemónica. En el caso de los años 60, el indígena siempre se mostraba como parte del contexto rural y no se enfatizaba mucho en que era un personaje indígena. Pero a partir de la década de 1970, los indígenas se muestran como elementos vivientes, pero siempre diferenciados, que parecen referir más a un elemento cultural que a un aspecto propiamente de la población. En las últimas décadas incluso, podemos decir que se presenta el indígena como un indígena contemporáneo y un indígena mítico, de manera más o menos simultánea. Sin embargo, sí es como muy importante señalar que el indígena contemporáneo de los últimos libros de texto se presenta siempre como alguien que tiene que estar integrado a la cultura mexicana, ya sea porque está vendiendo, ya sea porque está votando, pero no se le muestra en su espacio natural, sino como parte integrado de lo que es la cultura hegemónica. En este sentido, muy relacionado con esto, pues hemos estado observando esta cuestión de quiénes son los otros mexicanos.
En las primeras ediciones de 1960 no había como un grupo específico que fuera el otro mexicano. Sin embargo, poco a poco y sobre todo a partir de 1990 hemos observado que son 3 grupos los que se han presentado como los otros, que son los campesinos, los indígenas y propiamente las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Algo importante que se ha tratado de señalar, sobre todo en estos textos, insisto, de 1990, 2000 y los libros actuales de la nueva escuela mexicana, es que se les tiene que asimilar a lo que es la cultura y en la medida de lo posible, pues también muchas veces esto implica un alejamiento de sus contextos propios. En los libros de texto, pues obviamente como son libros que se hacen en las escuelas y que para una población infantil, pues vamos a tener como 2 instituciones fundamentales, la escuela y la familia. En un tercer momento o en un tercer lugar pudiéramos poner también la institución médica, pero la familia y la escuela son las 2 instituciones primordiales. Vamos a centrarnos un poquito en la segunda, que es la familia. Y bueno, sobre todo hace un momento que estábamos hablando de todos los, pues de todas las situaciones que se dieron en el contexto de los libros de texto de la nueva escuela mexicana, sí es necesario señalar que todas las ediciones se centran propiamente en lo que es la familia nuclear y ahorita vamos a explicar por qué. En las primeras ediciones, bueno, simplemente no se habla de otro tipo de familia, solamente se muestra la familia nuclear y que es el padre, la madre, el hijo y la hija, y en ese orden, solamente esas 4. Algo interesante pues es que si nosotros pensamos un poco el contexto de 1960 en México, pues las familias eran muy numerosas, pero los integrantes de la familia solamente eran esos 4 en los libros de texto. Poco a poco, a partir de los años 80, se empieza a integrar lo que es la familia extendida. Sin embargo, sí tenemos que considerar que el presentar estas familias extendidas, pues nos va a señalar que existen otros tipos de familia, pero de alguna manera se sigue validando como esa familia nuclear. En los últimos libros de texto es en los únicos materiales donde efectivamente se nos van a mostrar diferentes tipos de familia a detalle. Sin embargo, sí es importante señalar que solamente en la lección donde se nos habla de los diferentes tipos de familia, hay una representación de los diferentes tipos de familia como tal. ¿A qué me refiero? En ningún otro lugar de los libros de texto se van a encontrar a una familia, por ejemplo, aquí tal cual lo dice, homoparental o lesboparental, en ningún otro espacio de los libros de texto, solamente en esa lección. En todas las demás lecciones, como podemos ver al lado, nos vamos a encontrar con la familia nuclear. Y bueno, con respecto a esto de la familia, hemos estado observando algunos de los, pues como de los elementos más comunes que las acompañan, como es la madre amorosa, como es el padre protector, los hijos y cuál es su función, pero ahorita lo voy a dejar un poquito de lado por la cuestión de los tiempos y me voy a pasar a esto. Que es precisamente la cuestión de los mexicanos y las mexicanas ilustres. Una de las cosas también que se ha señalado mucho en los libros de texto es que existe una predominancia muy fuerte de que la historia de México solamente es construida por los hombres, o se ha dicho mucho eso. Sin embargo, desde las primeras ediciones, a pesar de que sí se observa esa predominancia masculina, se han introducido mujeres dentro de la historia de México. Sí están presentes en una medida muy, muy leve, pero sí están presentes. No es una preocupación nueva. Sin embargo, en las últimas décadas sí se ha dado como esa necesidad de establecer que se debe destacar la participación de la mujer en contextos específicos para mostrar su éxito profesional. Y bueno,
De esta manera podemos observar que si los hombres son reconocidos como agentes en eventos históricos y también cotidianos, porque los hombres también aparecen en espacios cotidianos, la mujer generalmente se va a presentar como una actora de la vida cotidiana, más que como otro tipo de agente social. Solamente quisiera hacer como una observación de tanto esta imagen como la anterior son de los libros de la Nueva Escuela Mexicana, y sí me gustaría hacer solamente una observación. De estos 8 personajes que aparecen allí, 6 están presentes en la canción mexicana de Octavio Paz, es decir, se integran 2 más, y los 2 más que se deciden integrar en la Nueva Escuela Mexicana son hombres. Entonces, bueno, solamente como para señalarlo. Un último aspecto que me gustaría señalar es cómo se ha establecido lo que es la comunicación. En los libros de texto siempre han aparecido como 2 tipos de comunicación, que es la comunicación oral y escrita, en las imágenes específicamente de los libros de texto. Es hasta la Nueva Escuela Mexicana cuando empieza a haber como un reconocimiento más fuerte de lo que son otras formas de comunicación. Ya en las ediciones que se presentaron en los libros de Peña Nieto también había algunos elementos, pero es en la Nueva Escuela Mexicana donde se empieza a señalar mucho más estas otras formas de comunicación. Algo importante que nosotros podemos observar es que siempre se va a establecer como una situación muy importante la comunicación cara a cara, y en este caso es la comunicación oral. La comunicación escrita, a pesar de que estamos hablando de libros de texto y que estamos hablando de que son los libros en donde se les enseña a los niños a leer y escribir, porque son los libros del primer ciclo, solamente aparece como que es necesaria en la escuela. En ningún otro lado se ve que los niños estén leyendo o estén escribiendo, solamente en el contexto escolar. Y bueno, eso me pareció como pues bastante significativo. Otro elemento, pues como decíamos, es que ya se empieza a establecer otro tipo de formas de comunicación, pero siempre es algo así como diferenciado. Existen otras formas de comunicación, a pesar de lo cotidiano que es para nosotros ya, pues precisamente la comunicación a través de las nuevas tecnologías. Ya para finalizar, solamente quisiera comentarles o presentarles algunos de los conceptos y temáticas que hemos estado utilizando para observar precisamente esta construcción de la mexicanidad, las cuales nos han ayudado a poder observar ciertas líneas que paulatinamente nos han ayudado como a construir una imagen de lo mexicano, pero que no han sido como en una línea unidireccional, sino que nos han ayudado a establecer como ciertas dicotomías, ciertos diálogos, ciertos vaivenes que se van presentando en las imágenes y que pues refieren a situaciones del contexto sociohistórico en el que se desarrollan, y que bueno, ahorita solamente pues quería hablarles como de manera muy general que hemos estado encontrando. Y pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Margarita, por esta participación, y bueno, quizá más adelante con las preguntas podamos seguir abundando en este análisis, en esta exposición que nos mostraste. Y bueno, ahora corresponde el turno de Sharon Barks, es nuestra ilustradora y artista, es licenciada en Artes por la Universidad Autónoma del Estado de México, ilustra desde el año 2012 para proyectos editoriales enfocados al público infantil y juvenil. Disfruta de ilustrar libros narrativos, de poesía o de divulgación de la flora y la fauna. Ha ilustrado para animación cultural y realizado murales para proyectos comunitarios. Ha impartido talleres en museos e instituciones como el Centro de Cultura Digital, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano y la Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. También es aficionada a la ciencia ficción, el cine, el anime y los juegos de mesa. Y ya nos contará ella de qué va esta exposición. Muchas gracias Sharon por estar aquí. Gracias. Sí está, ¿verdad? Sí. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en este evento y estoy muy emocionada, la verdad. No sabía muy bien qué platicarles en esta ocasión.
Pero ya me platicaron un poco que a partir de mi experiencia ilustrando libros de texto, pues qué podía compartir, ¿no? Del proceso, cómo se llega a tener estos trabajos y por qué son diferentes a ilustrar otro tipo de libros, que por ejemplo, álbum ilustrado o libro de cuento y demás. Entonces, un poco por ahí va a ir esta charla. Les cuento que sí, quizá esté un poquito desactualizado, porque la última vez que yo trabajé ilustrando libro de texto fue antes de la pandemia, que pareciera que fue ayer, pero realmente ya tiene muchos años. Y eso es importante también porque cambió mucho cómo se hacían los libros de texto a partir de que vino la pandemia, y en general los proyectos de ilustración. Pero bueno, empecemos un poco porque titulé esta plática, que quisiera que sea muy amena, como mi experiencia ilustrando libros de texto, y le puse aquí esta nota de sin perder la cordura, porque realmente me parece que los libros de texto son de los trabajos más difíciles. Y es curioso porque en el gremio de ilustradores, como que se enaltece mucho a los ilustradores que son ilustradores autores, que tienen sus propios libros de álbum ilustrado que ellos escribieron y ilustraron. Y las personas que hacen libro de texto, pues de alguna manera se perciben un poco más como que hicieran talacha. Ahorita les voy a ir contando por qué. A ver, ¿cómo organicé esto? Ajá. Yo consideré que para ilustrar libros de texto, aquí lo puse un poco, es diferente ilustrar cuando te dan un texto a cuando te dan una descripción. Muchas veces para los libros de texto no te van a enviar el capítulo, ¿cómo decir? Como ya paginado con la... Ay, ¿qué hice? Le piqué sin querer, perdónenme. Con la actividad y tú decides qué dibujar, ¿no? Sino que te van a decir, necesitamos una lista de tales animales o tales plantas o tales personas y con esas características. Te dicen, bueno, ahorita ahondo un poquito en eso. Y para ilustrar un texto normalmente pues te mandan el texto, lo lees, lo piensas qué imagen lo puede acompañar, y es un proceso donde se permite muchísima más creatividad de alguna manera que cuando te mandan esta solicitud como para una descripción. Entonces aquí lo puse justo así, como que los libros de lectura, que también son libros de texto gratuitos de alguna manera, pero son diferentes porque ahí están enfocados al texto literario, entonces ahí ya ilustras pues como... Traje algunos ejemplos de eso, porque sí hice libros de lectura y fueron mis favoritos. Y lo otro para los libros de texto es eso, una descripción. Aquí les puse un poquito el proceso. Muchas veces te mandan pues sí, como ya el texto paginado. Ahí lo que ven es como lo que me manda él o la editora, con el texto, y también me envían aparte en el correo una descripción. Ya en la descripción viene, pues queremos que sean estas especies, que estén en este tipo de imagen, te pueden enviar referencias y demás. Entonces lo que les regreso es un boceto que tiene que estar a la medida de lo que ellos me enviaron. Que es lo que tenemos ahí arriba. Después me van a enviar las correcciones. En esta imagen fue bastante afortunada porque casi que quedó a la primera. Ya me habían dicho, queremos que sea un niño y una niña que estén corriendo y que enfrente están algunos animales de estas opciones y demás. Entonces, salió rápido. Lo único que me comentaron fue que sí querían que los animales tuvieran una sombra muy visible. Y luego ya pues la hice. En ese momento yo aún pintaba únicamente con acuarela, entonces ahorita ya les platico un poco más, pero es un proceso un poco más largo. Ya entregué esta imagen y esa fue la que quedó.
Aquí puse este rayadero porque sí quería contarles que a veces, en este caso de esta ilustración en particular no lo fue tanto, pero muchas veces sí me pasó tener que repetir y repetir los bocetos porque por alguna razón no quedaban, ya sea que me pedían una serie de niños y queremos un niño que sea delgadito, chaparrito, no sé qué, queremos un niño que sea muy alto, queremos un niño que use lentes, queremos una niña con trencitas. Y de pronto es como que no, que el niño está muy gordo, no que está muy flaco, no que está muy alto, no que está muy chaparro. y me pasó pues de todo. Entonces de pronto parece un proceso muy, pues ¿cómo les platico? Como muy interminable, hacer estas ilustraciones que en principio pareciera que van a ser sencillas. Porque hay que redibujar muchas veces. Y bueno, aquí les traía este ejemplo. Yo lo que más dibujo sí son animales y especies, personas no tanto, pero ya he estado incorporando un poco más. Este fue para un libro de lectura, pero sí me pidieron cómo era la imagen que querían. En este caso era una argironeta acuática, que es una araña que como que se hace una especie de telaraña alrededor de su cuerpo y es como un traje de buzo, entonces nada, es muy interesante. Ay, perdón. Y bueno, aquí un poco pueden ver los cambios que hubo de que les envié el primer boceto allá arriba y luego se cambió un poco el fondo. En este trabajo ya fue, primero hice la araña en acuarela y después le di un retoque digital. Aquí ya empezaba yo a ocupar más el digital, porque la verdad sí los cambios son mucho más fáciles de hacer, más rápidos. Como puedes trabajar en capas, pues de pronto ya si la araña quedaba un poquito para acá o un poquito para allá, la podía yo ajustar más fácilmente. Y aquí fue cuando empecé a parar de sufrir. Paré de sufrir con el tema de los cambios y los ajustes porque me facilitó mucho las herramientas digitales hacer este tipo de trabajo y empecé a entender que el trabajo del editor es importantísimo porque sí que es muy distinta la primera imagen a la segunda, que ya tenía como, bueno, que se entendía más la figura de la araña, ya tenía más profundidad y entonces pues empecé a valorar mucho este trabajo de que no siempre es que no les, pues que tu trabajo esté mal, ¿no? Sino que puede ser bastante mejor y eso ahora lo valoro mucho del trabajo con editores. Este fue otro caso que les traía en ese sentido, donde me mandan como, aquí no me enviaron una descripción, aquí sí me enviaron el texto y me dijeron que querían que se vieran las partes del cuerpo del pulpo, que el niño está en un acuario, entonces como que ese fue mi primer boceto. Ahí se ve todo lo que me dijeron que estaba mal, o bueno, que preferían que fuera diferente, ¿no? No lo alcanzo a leer, pero a ver si aquí lo puedo ver. Decía que no incluyera un personaje humano, que los detalles del pulpo fueran muy, muy visibles, que no se juntaran elementos de la ilustración con el texto, muchas cosas así, ¿no? Entonces, realmente de este primer acercamiento a la imagen que fue después, que fue esta, pues fue muy diferente. De hecho, creo que incluso después de esta hubo otra que ya fue pues la que se imprimió, porque le faltaba un poco de, ¿cómo se llama?, de profundidad en la parte más oscura, entonces todavía le hice ese cambio, pero creo que traje la anterior. Y bueno, ya con el texto, esa imagen no la tengo, pero quedó bastante bien, y esto se los traía porque a veces es lo que les decía, que pareciera una talacha. Nos mandan una lista que muchas veces puede venir así en Excel, de todas las cosas que quieren ilustrados, ¿no? Y aquí dice, 2 niños y 2 niñas con uniforme imitando animales. Y bueno, pues eso es un poco extraño, ¿no? ¿Cómo los pongo imitando animales? Luego, otra, ilustración realista de un cangrejo fresa. Primero dije, ¿un cangrejo fresa? ¿Qué es eso? Resulta que hay una especie que se llama así, cangrejo fresa, porque es medio rosadito con puntitos. Un cangrejo coquete, como dicen ahora.
Otras cosas, ¿no? Como una lista de animales y, bueno, no sé si, no se va a alcanzar a leer porque está demasiado grande, pero me mandan una clave. Entonces, todos los archivos que yo envíe a la editorial tienen que tener como título, bueno, como nombre del archivo, estos nombres, que en este caso era LPA CMED 1P 40 y algo. Y los demás igual. Entonces, uno tiene que volverse muy meticuloso con los archivos, con qué versiones, porque entre tantos cambios, pues de pronto tienes la versión 1 y la 2, y cuando te dan el visto bueno ya no sabes cuál era, ¿no? La que sí vas a colorear y terminar. Entonces, esa es una de las pues, complicaciones que he enfrentado a la hora de hacer trabajo para los libros de texto. Estas son algunas de las viñetas, creo que ya casi termino con la presentación, pero les voy a contar más chisme. Estas fueron pues varias viñetas que se usaron en diferentes actividades, ¿no? A veces como de opción múltiple, como de unir un concepto con un animalito, o para ilustrar alguna cosa en libros de biología, o muchas veces como un libro de texto es ilustrado por muchos diferentes ilustradores, de pronto yo no estoy tan segura en cuál quedó mi imagen, porque me envían estas descripciones y estas listas, y vaya, no siempre sé cómo fue el resultado. Este fue otro, y este sí se los traía en el tema de la descripción. Esa me pareció interesante porque cuando me pidieron estas, sí venía como muy específico que querían, ¿no? Incluso con temas como que una niña con síndrome de Down con una corona de papel, un niño ciego y una niña que arma una torre de cubos, como que muchas cosas así, una niña con sobrepeso y 2 niños que están jugando. Este era para una cosa pues de inclusión, porque como mencionabas, a veces cuando es el texto de inclusión, ahí viene toda la diversidad, pero en el resto del libro no existe, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Entonces, bueno, este fue mi boceto, que también se repitió muchísimas veces, por lo que les comento, que si muy chaparro, muy gordo, muy flaco, el cabello muy largo, muy corto. Y yo particularmente tuve mucho problema con las edades, porque me decían, un niño de 5 años, ¿no? De 6 años. Y de pronto, pues como que si lo haces tantito más alto o así, ay, es que ya no parece. Había mucho ese tema. Este fue el boceto y ya después esta fue la ilustración terminada, que sí fue con acuarela. En ese momento me costaba mucho trabajo la edición digital, y incluso hacer juntar todas las ilustraciones en ese cuadrito, yo creo que me tardé muchísimo. Y bueno, esa fue un poco lo que les traje visualmente. Pero sí que les puedo platicar un poco más desde un primer momento cómo es este acercamiento, ¿no? con la editorial, porque aunque sí que trabajé para libros de texto gratuitos, no firmé un contrato directamente con la SEP, o más bien ellos contratan a ciertas editoras o productoras de temas editoriales, y ya ellos hacen el contrato conmigo. En estos casos lo que funciona mucho es tener un portafolio donde ya tengas imágenes de lo que has trabajado anteriormente, de cuáles son los estilos que puedes hacer. A mí me llegaban a buscar mucho a través de los dibujos de animales, porque yo ya tengo mucho tiempo haciendo ilustración naturalista y científica. Bueno, no tanto científica, creo que eso es un poquito más difícil, pero sí naturalista y para divulgación. Entonces hacía yo algunos de estos animales, me pedían las viñetas como las que les enseñé, del cangrejo fresa y el teporingo y todo esto, y ya que conocían de estas editoriales o productoras, ya que conocían mis dibujos y que yo entregaba a tiempo, mi método de trabajo y así, me llegaban a buscar para otro tipo de cosas que no estaban en mi portafolio, como la parte de los niños, ¿no? Que realmente yo no tenía en el portafolio hasta que lo empecé a hacer después de hacer las viñetas.
Y eso, es muy importante tener un portafolio. Algo que me ha funcionado mucho es ser muy puntual con mis entregas, no atrasarme. Puede llegar a ser muy difícil porque a veces los tiempos editoriales que te dan son muy cortitos, porque sobre todo para los libros de texto pues tienen que salir en cierto momento y se tienen que imprimir y son muchísimos. Entonces tienen estos calendarios o sea, hay mucha planeación antes de que uno empiece a ilustrar y todavía hay mucho trabajo después. Entonces eso les podría comentar. Y también les quería contar un poco sobre que al final las satisfacciones de ilustrar libro de texto a mí me parece que son muy bonitas porque tuve la fortuna de que en algún momento así, después de haber trabajado para los libros de lectura, alguna compañera de la universidad me mandó una foto de su hija leyendo el libro y me decía, es que esta ilustración es tuya, ¿no? Y eso es muy bonito porque, pues aunque de pronto yo no puedo ver ese libro terminado porque pues al final es lo que les digo, ¿no? Yo hago un poco esa talacha, termina siendo algo muy bonito saber que ahí pueden verlo y que está mi crédito también. Sí, otra cosa importante, los precios. Para trabajar un libro ilustrado casi siempre piden una cotización, ¿no? O te dicen, ay, pues arma un presupuesto de cuánto me vas a cobrar por hacer este tipo de libro, y cuántas ilustraciones son, y en qué formato, y en qué técnica, y más o menos calculas cuánto te tardarías, cuánto detalle requiere y demás, ¿no? Y también para qué se va a utilizar estas ilustraciones. Sin embargo, para el libro de texto es muy diferente porque ahí ya te envían unos tabuladores de lo que suelen pagar ellos. Y la verdad es que a veces son cantidades muy pequeñas, ¿no? A veces por viñeta puede ser menos, bueno, en ese entonces espero que haya mejorado, pero si les soy honesta lo dudo mucho. A veces pueden ser menos de 100 pesos la viñeta. Sin embargo, al final, como son proyectos extensos donde no te están pidiendo 3 viñetas, te están pidiendo 60 o 70, entonces ya se va sumando, ¿no? Más ciertas dobles páginas, más ciertos infografías o así, entonces terminas cobrando un proyecto que sí vale la pena trabajar. Hay que pelear porque los pagos sean justos, hay que también tratar de pues valorar nuestro trabajo y exigir, porque de verdad que sí es muy difícil, sí es difícil. Pareciera que es algo que haces muy rápido, pero no, eso no va a pasar. Al final sí, por más sencilla que sea la ilustración, lleva un proceso. Entonces, no acepten pagos menores a lo que creen justo. Y pues eso, ya ahorita me hacen sus dudas. No sé si estoy bien de tiempo o quizá me acorté, me extendí, pero eso es lo que les quería platicar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Sharon. Creo que nos has narrado esa otra parte de la que no todos tenemos conocimiento, de este diálogo con los ilustradores, con los editores, todo ese trabajo que también hay justo detrás de una imagen. Un poco lo que nos comentó Mayra, ¿no? Es pues este trabajo, este análisis que nosotros también podemos hacer de un trabajo concluido, terminado, pero tú nos vas dando cuenta de todo el trabajo y las horas que hay detrás de una imagen. Gracias, y bueno, espero que al ratito allí entre el público haya más posibilidad de diálogo para continuar aquí. Y bueno, pues ahora ha llegado un momento muy especial. Vamos a escuchar, como siempre, es tan enriquecedora la participación de alguien tan querido en el DIE, que es nuestra maestra e investigadora del departamento, la doctora Inés Dussel, y para los que no la conocen, se las presento. Ella estudió Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina, y es doctora en Educación por la Universidad de Wisconsin-Madison. En 2008 recibió el premio Humboldt 2018 de la Fundación Alexander von Humboldt en Alemania.
y actualmente es la presidenta de la International Studying Conference for the History of Education, ISHE. Ella es autora de múltiples artículos de revistas, capítulos de libros y mucho más. Pero bueno, si les interesa, ahí está la página web. No hace falta. Mejor vamos a escucharlas, sus líneas de investigación, algunos ya las conocen, pero sí las voy a referir. Es Cultura Visual Digital y Pedagogías de la Imagen, Pedagogías de la Memoria y Procesos de Enseñanza de la Historia Reciente, las formas de trabajo escolar en la pospandemia, la perspectiva de las infancias y la adolescencia sobre la escuela. A nivel internacional, trabaja las reconfiguraciones de la desigualdad educativa en un mundo digital, red, entornos digitales e identidades de género en la adolescencia, y siempre hay algo más que nos sorprende de ella. Bueno, en todas estas líneas de investigación ha dirigido tesis de maestría y doctorado a nivel nacional e internacional. Escuchemos, pues, la palabra de Inés Dussel. Gracias, Inés, por estar acá. Muchas gracias, Vero. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por este simposio al grupo organizador. La pregunta detonadora de este panel para mí es muy interesante. Y bueno, la pregunta detonadora es esto de cuáles son los enfoques o metodologías más pertinentes para analizar la dimensión visual en los libros de texto desde la educación. Y la quiero abordar desde los trabajos que vengo realizando desde la historia visual de la educación, así la llamamos, con especial interés en las tecnologías visuales y en las formas que toma lo visual. Hay un libro muy interesante de Sara Corona, editado en 2017, que se llama La imagen enseña, la imagen educa, y yo pensaba así, no hay dudas de que la imagen educa, y qué bueno que me precedieron porque ustedes lo mostraron muy bien, y todos esos procesos de producción de la imagen, y de eso también quiero hablar, pero quizás la cuestión es cómo se hace, cómo educa, y cómo se hace la imagen y cómo ese proceso educa también, y cómo entender la dimensión pedagógica de las imágenes. En primer lugar, voy a hacer muy breve referencia a enfoques, podríamos llamarlo teóricos, conceptuales sobre la imagen. Hay mucho para decir aquí, pero lo que quiero subrayar es que el abordaje de la imagen, desde mi perspectiva, siempre tiene que partir de que la imagen es algo más que una representación icónica suelta, es una práctica social, es un producto social que se apoya en la representación icónica, pero no se agota en ella, y supone un trabajo o una operación social, ya sea a través de la imaginación individual o colectiva, de los sentidos que le sobreimprimimos, de las tecnologías que las traen hasta nosotros. La imagen se produce, circula y es apropiada en el marco de soportes, de relaciones sociales, de instituciones que plantean un cierto derecho de mirada. Esta es una perspectiva muy interesante que tomo de Derrida, una idea, bueno, hay instituciones que plantean hay que mirar así, y la escuela es una de ellas, ¿no? Y bueno, y en realidad, digo, hay muchas otras cuestiones de las que podríamos hablar, pero sigo acá al historiador del arte francés, Georges Didier Huberman. Él dice, no hay que hablar de una imagen o de la imagen, sino de imágenes. Imágenes que producen sentido en contacto o en conflicto con otras, así como la lectura de un texto, ponemos signos en relación. En las imágenes siempre estamos poniendo imágenes en relación. La pregunta que más interesa en ese marco, y cito de nuevo a Didier Huberman, es ver cómo trabaja la imagen en casos muy precisos que podemos nombrar como culturas o regímenes visuales, discursos visuales, dispositivos de lo sensible, según Rancière, y hay muchas otras opciones. Lo que me interesa de pensar entonces, la imagen no suelta, sino la imagen dentro de prácticas sociales, dentro de configuraciones de lo visual más amplias, es cómo definen lo visible y lo invisible, y también modos y posiciones del mirar y del ser visto. Otro autor que sigo mucho, que es Nicolás Mirzoeff, es uno de los grandes teóricos de los estudios visuales. Él dice, lo visual en sí mismo tiene una historia, la manera en que vemos y representamos al mundo cambia con el tiempo, no solo por las tecnologías, que son un dato no menor en todo este asunto, sino también porque cambia la sociedad, y esa historia de lo visual puede y debe ser documentada. También cambian, como decía antes, los límites de lo visible, las presencias y ausencias en un cierto régimen visual, y de eso también voy a hablar, y tiene mucho que ver con lo que dijo Mayra.
Siguiendo a Didi Uberman, hay dos grandes perspectivas para el estudio de la imagen, también tiene que ver con lo que dijo Mayra, la semiótica o semiológica, que considera la imagen como un lenguaje que hay que atravesar para encontrar su sentido. En ese sentido, uno podría decir que esta perspectiva más semiótica es iconofóbica o desconfía o sospecha de la imagen, va en un punto contra la imagen. Y otra perspectiva que es la ontológica material y tiene que ver con esta sociohistórica que mencionaba Mayra, que plantea la imagen desde su presencia material, su estatuto de artefacto, su condición de objeto, así sea digital, y la analiza desde la perspectiva de la experiencia que la generó y de la experiencia que promueve, ¿no? En ese sentido, esa segunda perspectiva es más iconofílica, podríamos decir. La toma en cuenta, le da entidad y densidad, le cree, la sigue por donde va. Para Didi Uberman, los mejores comentaristas de la imagen, como Roland Barthes, que ya lo citaron, y Walter Benjamin, hacen las dos cosas al mismo tiempo. La piensan simultáneamente como lenguaje y como experiencia y como materialidad. En lo que sigue intento traer estas dos perspectivas al análisis y también voy a hacer un último comentario que está ahí en el tercer comentario. La imagen en los libros de texto es una imagen específica que hay que analizar con cuidado y atendiendo al marco en que se inscribe. Y después quiero dar algunos ejemplos sobre eso. Es sin duda una imagen que tiene, más que otras, un propósito didáctico, de enseñanza, de transmisión de la cultura. Hay un autor que también les recomiendo, que es Serge Grusinski, un gran historiador de la cultura que ha trabajado mucho en la sociedad novohispana. Y él dice, bueno, la imagen, cómo funcionaba en esta sociedad recién colonizada en la que todavía seguían los artesanos indígenas, que venían los españoles. Y él dice, bueno, la imagen permitía la transmisión, la fijación, la visualización de un saber. Podríamos decir que la imagen de los libros de texto busca fijar una memoria y estructurar una referencia común para todos a quienes le llegan los libros, ¿no? Lo señalaban ayer varios ponentes, entre otros Antonia Candela, cuando destacaban el peso de las imágenes artísticas que se incluían en los libros de texto para promover una sensibilidad estética determinada y diríamos también como un soporte para una identidad nacional. Después vamos a ver algo del muralismo en ese sentido. Lo que habría que pensar es que esa transmisión no es lineal. La selección de imágenes, también ayer se vio en otras ponencias, corre por carriles paralelos a la escritura de los textos verbales. Y en ese sentido, Sharon, es muy útil lo que contabas, ¿no? Me dicen una descripción, pero no siempre me dan el texto, ¿no? Y pueden ir, como decía, por carriles paralelos. Y no siempre se alinean. Y eso también se ve en varias partes de los libros de texto. Entonces no hay que suponer una homogeneidad y una teoría conspirativa de que todo funciona como una máquina, es bastante distinto, ¿no? Por otro lado, esta presión de que las imágenes eduquen, informen, ha sido leído muchas veces en clave de pensar a la imagen como vehículo neutral de una ideología, de un contenido externo. En esa aproximación se pierde muchas veces la especificidad del discurso visual y de las mediaciones y torsiones que introduce tanto en la propuesta ideológica como en lo propiamente pedagógico, toda esa producción de imágenes. Paso a señalar algunas claves metodológicas para el análisis de las imágenes en los libros de texto gratuitos. Hay muchas entradas posibles, pero me quiero detener en 5 líneas que me parece que permiten acercarse a cómo operan las imágenes dentro de los libros de texto gratuitos. Me centré en un análisis, yo diría preliminar, si bien los vengo leyendo desde hace tiempo, del catálogo histórico sobre los LTG que está disponible en el portal de la SEP y también miré algo de la última edición. Y como ayer señalaba Elsie, es cierto que ese catálogo tiene un montón de problemas, ¿no? Están mal fechados o ponen uno y no otras ediciones. Sin embargo, espero que mi presentación con todos estos asegúnes permita ver algunas líneas, ¿no? Y en todo caso inspire otros estudios en profundidad que vayan más precisamente a este relevamiento histórico. Bueno, muy brevemente, y voy a detenerme en todas ellas. En primer lugar, distinguir qué imágenes hay en los libros de texto gratuito, lo que yo llamo repertorios visuales o visibilidades, los tipos de imágenes, ¿no? Y tiene ahí que ver con los soportes y con las formas que toma, cómo funcionan con el texto, cómo es la puesta en página y ahí qué balance o desbalance hay entre palabras e imágenes, cómo se inscriben en propuestas didácticas, también hablaba algo de eso Mayra.
y ayer también se habló, ¿no? Que invitan a hacer o a pensar, cómo se vinculan a la cultura visual, y ese es un aspecto que también me interesa mucho, qué pasa ahí con la intermedialidad y cómo se citan o se traen otros medios. Estas 5 líneas no son excluyentes, una imagen puede ser analizada simultáneamente con las 5 y con otras que en este momento no se me ocurrieron, pero estoy segura de que mucha gente aquí puede aportar otras, ¿no? Entonces la idea es, bueno, cómo entrarle a la imagen, ¿no? Vamos primero a los repertorios visuales, ¿no? En esta perspectiva me pregunto, o creo que hay que preguntarse, por cuál es la colección o repertorio de imágenes que configuran un cierto marco de visibilidad, lo que antes llamé los límites de lo visible, ¿no? Podemos decir, ayer Toña contaba una anécdota, Toña Candela, sobre la censura de la imagen a la niña descalza en los libros de la generación de 1972, finalmente lograron imprimirla, pero esto de que quisieran censurarla y decir, no, ¿cómo vas a mostrar, ¿no?, una niña descalza? Es indicativo respecto a esos límites, y me parece que cuando vemos un libro de texto siempre tenemos que preguntarnos, bueno, ¿hasta dónde se muestra, ¿no? ¿Qué se muestra? ¿Cuáles son las imágenes que no aparecen, las imágenes prohibidas u ocultas? No es que las podemos ver, evidentemente, pero nos podemos dar una idea respecto a cuál es el grado de variación, y en ese sentido la noción de discurso de Foucault ayuda mucho, ¿no? Este grado de dispersión de las imágenes nos dice algo respecto a aquello que es imposible de mostrar o es indigerible o no es bienvenido, ¿no?, en esta configuración visual. También, por otro lado, nos puede mostrar cómo van cambiando, ¿no?, y resultado de qué luchas, y el trabajo de Mayra me parece muy interesante respecto, bueno, a qué pasa ahí con la presencia de lo indígena, qué pasa con el mestizaje, la homogeneidad, la diversidad, etcétera. En el análisis de este repertorio visual, las preguntas tienen más que ver con las figuraciones, con las iconografías que se presentan, y en cierto sentido es una pregunta que apunta más al contenido, aunque sin separarlo de la forma. Por ejemplo, podemos pensar en imágenes más antiguas o más nuevas, más abstractas o más figurativas, que traen más personajes o más animales, como contaba Sharon, en la formación de una iconografía nacionalista, de la cual después muestro algunos ejemplos, el trabajo de Nayade Monter, que aquí está, que es un trabajo muy valioso, ya está trabajando, bueno, un análisis de las imágenes en libros de texto de secundaria no gratuitos desde la perspectiva de género, y ahí podemos ver cuando uno mira muchos libros y empieza a analizar, bueno, cómo se muestran, aparecen tendencias interesantes, por ejemplo, respecto a una presencia creciente de las mujeres y especialmente de las mujeres jóvenes y de las infancias en general. Un ejemplo interesante, que también solo puedo mencionar al pasar, por suerte Mayra dio más detalles, es desde 1972, al menos en el relevamiento que yo pude hacer, la inclusión de una población mestiza muy distinta a la etnicidad de las publicidades hegemónicas y de la visualidad de los libros de texto de editoriales privadas. No puse ninguno para no pelearme, pero si ustedes miran, van a ver que son todos muy rubios, muy güeritos, muy de ojos claros y muy en un estilo. Y en cambio, los libros de texto gratuito tienen otra perspectiva, creo yo, muy bienvenida. Este tipo de análisis puede ir tan profundo como se quiera o se pueda. Se pueden ver estos repertorios y límites de lo visible por generación de libros de texto, pero también por grado, ¿no?, porque también van cambiando mucho según los grados, por materia o área, ¿no? En el trabajo preliminar que hice es claro que hay espacios curriculares que son más proclives a cierto tipo de imágenes, por ejemplo, en la educación, en las ciencias naturales, ¿no? Hay una idea de que hay que transmitir un contenido y una idea más representacional o más figurativa, y otros que buscan más abrir preguntas y por lo tanto dejan más ambigua la lectura esperada de la imagen, como se puede ver en el caso de español y de educación cívica. La imagen opera muy distinto en el ámbito de la biología o la astronomía que en la literatura, y aquí también hay cuestiones disciplinarias que hay que mirar más de cerca, ¿no? La imagen en las ciencias naturales, en ciertas ciencias, es central, pero también hay una imagen ahí de lo que no es visible y hay que modelizar o hay que inventar, ¿no? Para quienes les interese, por ejemplo, ahora hace poco, ¿no?, que apareció esta primera foto de un agujero negro, y en realidad la foto del agujero negro tuvo un montón de decisiones humanas, es una composición hecha de millones de mediciones y después
leí ahí una entrevista con los científicos y los astrónomos que decían, bueno, decidimos pintarla de naranja porque en realidad pensamos que es más caliente, pero esto y lo otro, o de negro. Decía, bueno, pues al final esto de foto no tiene nada, o tiene poco, o es otro tipo de foto, pero bueno, todo esto sería una discusión muy interesante y en general, después voy a hablar de eso, los libros de texto aparece como esta es la realidad, ¿no? Y no, esto ha sido producido en el marco de ciertas prácticas científicas, ¿no? Bueno, paso a la segunda, los tipos de imágenes, y ahí poder diferenciar estos tipos, digamos, pensar en las imágenes como artefactos y lo que se pudo ver incluso en las imágenes que pasé antes del blanco y negro al color y de la ilustración a la fotografía, ¿no? Aquí hay un trabajo que yo encontré, una de mis primeras investigaciones, no la primera, la segunda gran investigación que hice en mi maestría tenía que ver con libros de texto en Argentina, y aparece este libro que es de 1901 de Pablo Pisurno, un gran educador argentino, inspector de escuelas, bueno, educación física, miles de cosas, Pablo Pisurno. Pero este libro del escolar, que tiene no sé cuántas ediciones, le perdí la cuenta, pero fue de 1890 a 1926, un libro de muchísimo éxito. En 1901 empiezan a aparecer fotografías, ¿no? Y eso a mí me resultó muy interesante. Bueno, era un papel muy distinto, porque qué papel en ese momento podía sostener la fotografía. La impresión era muy problemática, por supuesto era un libro mucho más caro. ¿Qué se fotografiaba y cómo se fotografiaba? Y él ahí dice algo muy interesante, lo puse por ahí, no creo que lo lean. Él dice, bueno, yo quise traer la fotografía porque creo que hay que llegarle a los niños con todos los sentidos, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, por supuesto, que las imágenes antes llegaban con todos los sentidos, pero la idea de que la fotografía era más moderna, era más conmovedora, era más estimulante, bueno, y también en este caso les pide a unos fotógrafos aficionados que también estudien, no importa, ¿no? Pero digamos, lo que me hizo ver este trabajo, diría yo, desde hace bastante tiempo, es que el medio es importante y que en este caso la fotografía trae una promesa de modernidad en las tecnologías visuales, de representación, de fidelidad, de mímesis, y que las imágenes, por lo tanto, hay elecciones ahí, ¿no? Fíjense en 1988, además no es que hay unos que tienen fotografía y otros tienen ilustraciones, esto siempre está combinado, pero acá es muy interesante porque en la misma página hay fotografías, ¿no? Y hay ilustraciones. En la primera lección de un primer grado se usa a la foto para hacer reflexionar sobre los oficios o servicios, y en el segundo ahora se los muestro, hay una foto de un grupo de niños, ¿no? Que ilustra una idea, ¿no? de cómo me ves, cómo me veo, ¿no? En ambos casos la fotografía es pensada sobre todo como representación mimética de la realidad, como vehículo de un contenido exterior a la imagen. La fotografía da actualidad y parece dar mayor representación, o apunta a consolidar, esta es mi hipótesis, políticas de reconocimiento de los sujetos a quienes se dirige. Busca que se identifiquen, que se ubiquen en esa fotografía, que se proyecten. Algo de esto también decía Tonia de ayer respecto al trabajo con Mariana Jampolsky, ¿no? Y cómo fueron con fotógrafos tratando de representar y lograr que la gente se proyecte, también se sienta representada en el libro de texto. Y es interesante, bueno, ahí la fotografía cumple una función distinta a la ilustración. Otra imagen reiterada en los libros de texto, sobre todo en los de historia y civismo, son las pinturas, los códices, las imágenes históricas, podríamos decir, aunque la mayor parte de las veces no se incluye epígrafe, se cuenta lo que dice, pero no hay epígrafe, tema sobre el que vuelvo. Ahí creo que es muy interesante también, estas también son imágenes y hay que aprender a ver esto también, es una visualización del conocimiento, las tablas, ¿no? Los cuadros, visualizaciones más vinculadas al discurso científico, ya sea en las ciencias sociales o naturales, y bueno, finalmente los mapas y las líneas de tiempo también, es una imagen muy reiterada en los libros de texto en ciertas disciplinas, por supuesto. Los mapas para mí son una imagen fascinante en sí mismo, hay varias historias de los mapas como objetos y como soporte de una epistemología y de un conocimiento sobre el mundo. Esta imagen de 2019, el libro de 2019 en realidad viene del 2014, ¿no? Y se reedita después, antes de que salga la última generación en 2023, pero este mapa es realmente fascinante, dice mapa de la Guerra de la Reforma, 1858-1860, y hay esta imagen ahí, que es la Constitución, que parece extemporánea respecto a la simbología de los mapas, ¿no? Entonces, acá hay un
primer plano, podemos decir, y entonces me fui a buscar la referencia en los créditos. Este mapa, ¿de dónde sale? ¿Qué es? Qué raro que el mapa de 1858, porque no veía nada más que eso, tuviera, la mujer sí, pero el resto me parecía muy raro. Y entonces la referencia que aparece en el epígrafe, ahí está, por supuesto hay que buscarlo en letra chiquita al final de todo, y dice, bueno, alegoría de la Constitución de 1857 de Petronilo Monroy, no tiene fecha este cuadro, pero es anterior a 1882, que es cuando se murió el artista. Parece que el ilustrador pegó el cuadro de fines del siglo XIX con un mapa contemporáneo en una forma similar, y fíjense, ¿no? Este mapa que quedó. Este es también un libro hermoso que se llama Cuando los artistas diseñaban los mapas en la Edad Media y el Renacimiento, y esta es Francia, ¿no? Y está como una mujer, digo, toda la representación del espacio es completamente distinta como la pensamos desde Mercator, ¿no? Pero bueno, parece que, no sé si el ilustrador conocía algo de esto, pero se puso poético y creativo, ¿no? Y armó un mapa con la alegoría de la Constitución, que llama mucho la atención, pero de nuevo, como imagen, aporta color, aporta interés, pero no da demasiadas pistas a los lectores sobre cómo se produjo esa imagen y qué representa. No es un mapa de época, ni mucho menos, y eso no queda claro en la lectura. Último comentario respecto a esta línea de análisis, ¿no? Los tipos, vinculada a este mapa de la Guerra de Reforma. La inclusión de autorías y de epígrafes es bastante escueta, aunque es cada vez más meticulosa, por motivos, yo creo, no tan vinculados a hacerle justicia a los que producen las imágenes, sino a la propiedad comercial de las imágenes y al miedo a los juicios. Sin embargo, o sea, no aparece mucho, pero aparece en la última página, ¿no? De nuevo, letra casi legible. La falta de mención a la autoría o al contexto de la imagen refuerza la idea de que simplemente la imagen vehiculiza un contenido sin importar cuándo ni quién la produjo, como si su propia mediación no fuera importante en lo que dejan ver. En el caso de esta imagen que ilustra las civilizaciones antiguas, específicamente a los egipcios, también es una imagen que me llamó la atención. Fui a ver el epígrafe. Se trata de un mosaico hecho por los romanos en su periodo helenístico, en el siglo I a.C., que es considerado una muestra de cómo estaban avanzando los cultos egipcios en Roma. Estoy leyendo la definición de Wikipedia, por supuesto. Este contexto sería importante si se incluyera para matizar su función mimética o su condición de fuente histórica. En todo caso, es una fuente para estudiar la Roma del siglo I a.C., pero no las civilizaciones egipcias de 10 o 20 siglos antes. Más en general hay que señalar que la presencia de bancos de imágenes es impresionante en todas las imágenes de los libros de texto, como lo mostró ayer en su ponencia Naya de Monter, y hablan de un nuevo esperanto visual que organizan un repertorio cada vez más homogéneo, dominado por las grandes corporaciones de bancos de imágenes. Esta es de Getty Images, ¿no? Paso al tercero, voy a apurar el paso, cómo funcionan, ¿no? La puesta en página y cómo funciona este vínculo de palabras e imágenes como otra cuestión a mirar. Dijimos antes que los libros de texto gratuitos son un objeto material específico. Para las imágenes importa la calidad del papel, fíjense la diferencia con los que vimos recién, la calidad de la impresión, todo lo cual está condicionado por lo que está disponible técnicamente, por los costos asociados. Hay una economía, hay una tecnología. El libro escolar que les mostré antes de 1901 era carísimo, no lo cubría el Estado. Los libros de la primera generación tienen colores, tienen un papel, tienen un papel más grueso, tienen textura más rústica que los actuales, ¿no? Podemos ver, de nuevo, la puesta, fíjense aquí el balance, ¿no? Texto-imagen, el texto está muy privilegiado en 1960, ¿no? En cambio, estos otros libros, yo me animo a decir que desde 1972 en adelante empiezan a invertir la relación. Podemos ver esta puesta en página de 1993, donde hay un collage de fotos, un mapa, una foto de una máscara, 2 recuadros de texto resaltados y unos pocos renglones de texto similares a lo que funcionaba así en la lección anterior. Es cierto que es la portada de una lección, pero no es poco habitual esta organización de la página. Esta es otra, digamos, la página que sigue, ¿no? La anterior era la portada de la sección, pero también en esta vemos algo muy parecido. Es interesante, si pueden ver ahí arriba, la introducción de una fotografía de un arqueólogo trabajando, mostrando cómo se produce ese conocimiento
que se presentan palabras e imágenes, cosa que es bastante poco habitual, mostrar a los científicos que producen ese conocimiento que se plantea como versión terminada y correcta. En 2019, 2014, en realidad la tendencia se profundiza, hay más líneas de tiempo, hay un recuadro con preguntas didácticas que buscan que los estudiantes se posicionen respecto al tema. Otros dos ejemplos, también en 2019, el libro de español, lecturas, se ven las ilustraciones como tipo de imagen preferida, por ahí de Sharon u otros, pero podríamos decir cómo se traduce ahí la poesía. Pueden ver una poesía, ¿no? Un ramo de flores, aparece el ramo de flores, entonces también hay cosas para pensar respecto a las ilustraciones. Otro ejemplo para mí muy bonito es la ilustración de un poema de Nezahualcóyotl que apela a un género más popular, diría yo, de la ilustración o artística, visible, por ejemplo, en los artistas guerrerenses. Esta ilustración ocupa mucho más espacio y es mucho más llamativa que el texto. Último ejemplo, la presencia creciente de infografías, que antes la mencionaban, que sintetizan contenidos muy complejos. Aquí también hay otro balance, palabra-imagen, pero podríamos decirse que en este caso se pierde el relato, ¿no? Así como antes teníamos una cierta narrativa, en este caso es una presentación de contenidos en recuadros fragmentados que se asoman visualmente, pero no se ligan en un solo argumento. Quedan dos, seguimos a las carreras. Entonces, bueno, ¿cómo se inscriben en las propuestas didácticas, en secuencias didácticas que invitan a pensar? También hay muchísimo para decir. Aquí hay un trabajo en este libro que mencionaba de Sara Corona, es un trabajo de Miriam Pérez Daniel, que ya distingue 4 funciones, pueden usar esas los que estén trabajando u otras, explicar, ejemplificar, plantear una actividad, ilustrar, ¿no? Yo digo, son interesantes las categorías, pero sobre todo, antes que ponernos a contar, creo que también vale la pena adentrarse en los ejemplos, ¿no? Como decíamos antes, bueno, esto importa la calidad del papel, acá se puede ver cómo el reverso, ¿no? es muy visible. Espérenme, que está... ¿Me perdí? No. En el caso del libro de español de 4º año, donde se hace referencia a un cuento de una rana viajera, se ilustra con una rana que está ahí colgando, viajando. Pero hay distintos usos en la generación del 2019, ¿no? Que ¿es el 2019? Sí. Libro de formación cívica y ética para 5º grado, hay una lección, por cierto, bastante interesante, y yo diría bastante dolorosa, sobre las decisiones que se toman en contextos de riesgo. Si no la leyeron, vale la pena. Hay que enseñar a las nuevas generaciones a escanear el ambiente y detectar riesgos. Esto en sí mismo sería un tema de trabajo interesantísimo, pero me interesa la propuesta didáctica de que elaboren un mapa personal de riesgos, ¿no? Entonces también aquí hay una invitación a crear una imagen que visualice riesgos, factores de protección, influencias, y hay una ilustración de un barrio, y es interesante que no es exactamente un mapa clásico, que se busca que inspire al dibujo. En ese mismo libro también se pide otro trabajo con las imágenes a partir de observar una fotografía. La actividad tiene que ver sobre todo con especular sobre las historias de estos niños que aparecen aquí, proyectarse a sí mismos, de nuevo, políticas del reconocimiento. Para hablar de los derechos se usa una ilustración. Otro ejemplo, en el libro de historia para 5º grado, también se propone un trabajo con 4 imágenes, hay 4 imágenes aquí, entonces la pregunta es, bueno, es la portada de la Constitución y 3 pinturas de época, sin epígrafe, más que los eventos que narran. Se pide a los estudiantes que escriban sus primeras impresiones sobre la pregunta central: ¿por qué era necesario reformar el país? Y que guarden ese escrito para revisarlo al final del bloque. La imagen histórica es nuevamente un vehículo de información. Pareciera que no hay necesidad de darle otro contexto o detenerse a estudiarla. No parece haber en estas secuencias didácticas una reflexión más profunda sobre cómo se lee una imagen, qué necesitamos saber para leerla, o sea, no es lo primero que se me ocurre, sino, ¿no? Bueno, qué jugo, podríamos decir, qué puedo pensar a partir de la imagen, ¿no? Cómo estudiarlo, entre muchas otras cosas. En la última generación, esta sí, la del 2023-2024, sí aparecen algunas actividades que describen imágenes y invitan a ver, y eso me pareció interesante porque sí las describen. En la parte frontal se ve tal cosa, en la parte
posterior se ve otra, distinguir entre códices, entonces no es simplemente, el códice es un ejemplo, ¿no?, de, parece, los indígenas, sino más bien es distingamos y veamos toda esa diversidad que hay, ¿no? Tiene una estética, igual me sorprendió, muy similar a las revistas científicas, ¿no? Es como también otro tipo de estética el que está presente. Para contrastar, quiero tomar este ejemplo de un libro francés de 2006, pero reeditado en 2014, sobre educación ciudadana para lo que se llama en Francia el quatrième, que es para mí similar al segundo de secundaria, que es una unidad sobre los derechos del hombre, y fíjense el lugar también muy central de la imagen, ¿no? Tampoco acá vemos textos, ¿no? Aquí lo que vemos es una imagen que detona una actividad, es una pintura sobre el esclavismo a la que se analiza buscando su contenido informativo, y una foto de 2003 que se contrasta, entonces también, ¿no?, una pintura de época, una imagen, una foto contemporánea, que se habla del derecho a la protesta, ¿no? Derecho al esclavismo, derecho a la protesta, interesante que esto se coloque junto. Hay epígrafe correctamente planteado, hay contraste, aunque tampoco se da más información sobre la pintura sobre el esclavismo. Parece que la imagen habla por sí sola, o más bien que lo que importa es que dispare una buena conversación, aunque esa conversación no tenga otro sustento, al menos inicialmente, que la opinión ya disponible o lo que aporten los profesores, ¿no? Y en ese sentido me parece que también se ve en Francia los mismos problemas que vemos en los libros de texto mexicanos. Última línea, y seré muy breve, o más breve, cómo se vinculan a la cultura visual y pensar un poco, ¿no? Yo decía esto, las imágenes no circulan solas, siempre dialogan, contrastan, chocan con otras imágenes, y me parece que es interesante pensar a las imágenes de los libros de texto en su intermedialidad, es decir, cómo retoman, citan y contrastan a otros medios visuales. Un ejemplo es esta lección de 1982, con poco uso de fotografías en general el libro, pero que cita una historieta en la organización del argumento, y eso también, o sea, cuando pensamos la intermedialidad realmente tenemos que ver en distintos medios, no solamente la fotografía o un póster. Hay poco texto, pero puede armarse un relato. Acá hay una secuencia, acá hay una narrativa. Otro ejemplo de las últimas generaciones es el uso de medios mixtos, de las ilustraciones, bastante difundido en la ilustración de libros infantiles, como muestra la tesis de Verónica Pérez. En este caso, hay ilustraciones hermosas realmente que retoman fotos o objetos de papel que luego son intervenidos desde el dibujo. Un tercer ejemplo, lo mostré antes, son los mapas 3D, aunque es una impresión en 2D. Y un cuarto ejemplo, y con esto cierro, tiene que ver con la persistencia de los murales en las portadas y en las páginas internas de los libros de texto. Encontré pocas excepciones al uso del muralismo como iconografía en los libros de texto de las generaciones. Quizás los puse ahí abajo, 1972, 2011, en alguna medida la nueva generación de libros de texto. 2008 es un caso raro porque hace una abstracción del muralismo, no me parece casual, ¿no? Gobierno del PAN, pero trata de crear un nuevo signo nacional, ¿no? Es adoptar una narrativa nacionalista mucho más abstracta, no sé si muy convocante. Y yo creo que, bueno, claramente esto se explica por el lugar central en la constitución estética de la identidad mexicana del muralismo mexicano. Este es un elemento en un punto que sorprende y no sorprende, que podría calificarse como anacronismo, yo diría, en tanto el muralismo tiene menos fuerza para representar lo que hoy constituye la experiencia de ser mexicana o mexicano. Quiero traer a este respecto la reflexión de Duurman, otro libro de él que se llama Ante el tiempo, sobre el anacronismo, este pecado venial de los historiadores. Duurman dice que en el fondo solo hay historia de los anacronismos, porque eso supone reconocer que no hay una relación completa y unívoca entre un evento y su tiempo, entre una imagen y su tiempo, ¿no? En realidad todas las imágenes, ¿qué imagen pertenece a su tiempo o no pertenece a su tiempo? Todas, porque siempre hay algo que escapa, algo que convoca paradojas, contradanzas, dice él, emergencias de lo heterogéneo. Hay que mirar estas aceleraciones, estos islotes de inmovilismo, en todo caso, ¿no? ¿Por qué se repite? Y fíjense, 2018 vuelven, ¿no?, a la imagen inicial, también estas citas, ¿no?, y volver atrás.
Y yo creo que es interesante acercarse a esta continua presencia de las imágenes del muralismo, no en un lugar marginal, sino absolutamente central en la iconosfera de los libros de texto gratuitos. Creo que esta suerte de anacronismo de las imágenes de los libros de texto dice algo valioso sobre un tiempo de la nación escolar que no es el tiempo cronológico de nuestra vida y tampoco el tiempo de las ideologías de la representación, que tiene un cierto estado de latencia, que sigue reafirmando una forma de modernidad que se imagina a sí mismo como una actualización nativa de un movimiento universal y que no interroga estos puntos ciegos del racismo, de la colonización, del costo que tuvo esta identidad mestiza homogénea. Muchas de estas imágenes, aunque no todas, están orientadas a la reconciliación nacional, a la reafirmación de una genealogía pura de la mexicalidad y a su excepcionalidad. Y me parece que nos toca a nosotros, nosotras, interrogar estas imágenes y tratar de aprender también cómo educan estas imágenes y qué aportan a pensar una historia y un presente de los libros de texto gratuito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras tres ponentes. Creo que hay tema para rato y para reflexionar también con el público, y por supuesto que Inés está haciendo como toda una síntesis de todo lo que hemos venido revisando y escuchando en las distintas mesas de este seminario permanente de libros de texto. ¿Tiene la palabra el público? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí, porque tienen muchas preguntas, observaciones. A ver, vean el diálogo. Luisa, gracias. No, bueno, pues felicitarlas y agradecerles por mostrarnos estas otras cosas que a veces uno no ve. Pero sí me quedé pensando en algo que está ahorita emergiendo muy fuertemente, y es la inteligencia artificial, sobre todo cuando le pedimos que nos haga una imagen, ¿no? Y cuando narraba Sharon de la descripción, pensaba en eso, ¿no? O sea, yo lo he usado en algunos momentos y, por ejemplo, le escribo, ¿no? Casa, que tenga un árbol, pero que el árbol haya un nido, que tal cosa, ¿no? Y de repente sí te hace algo, pero sé que eso va a seguir avanzando, y entonces, ¿cómo quedamos nosotros en esto que ustedes están resaltando fuertemente, que es el sentido humano, el podernos acercar más desde esta sensibilidad, cuando ahora la inteligencia artificial también nos puede hacer esto mismo, o de qué modo esto puede estar también ahí como en una relación asimétrica o simétrica con lo que hacemos nosotros como seres humanos? No sé. Ninguna de las tres mencionó el concepto de inteligencia artificial, pero me quedó esa duda cuando mostraban sus ponencias. Y muchas gracias. ¿Desean contestarla o vamos por otra pregunta? No, sí, igual, bueno, Sharon, de acuerdo. Pues es que realmente con el tema de la inteligencia artificial no sé qué pensar o qué decir, porque más bien me da bastante miedo en cuestión de que sí que ha afectado el trabajo de los ilustradores, porque aunque las personas que nos dedicamos al arte y al diseño y a la ilustración sabemos identificar una imagen hecha con inteligencia artificial de una que no esté hecha con inteligencia artificial, muchas personas no lo saben y más bien ven una ilustración increíble, y seguramente les ha tocado. Yo tengo un tío que, bueno, ya es bastante mayor, pero comparte mucho en su Facebook estas imágenes que parecen fotos de alguien que hizo una escultura así, y que yo sé perfectamente que es inteligencia artificial. Son imágenes que no son reales y que las personas están compartiendo como, miren qué increíble, este niño de 12 años que hizo este súper retrato, y yo puedo ver cómo no es una foto real, ¿no? Pero mucha gente no, y la está compartiendo y le está dando like, y creo que esa es la parte que yo veo muy peligrosa, porque de pronto no sabemos qué imagen está hecha pues por personas y qué imagen no. Y la cosa también es que
las imágenes de inteligencia artificial, pues es mucho más barato hacerlas que contratar a un ilustrador que como yo se ha preparado y estudiado y le dedica tanto tiempo. Entonces es un tema que sí que me asusta, no crean, no es que yo lo satanice o diga, ay, terrible la inteligencia artificial, pero sí tendría que haber, pienso, una regulación, porque al final lo que está haciendo la inteligencia artificial es hacer una especie de collage de fotos que existen en internet, que son nuestras, son imágenes nuestras, ¿no? De nuestras caras, de lo que dibujamos, de lo que subimos y compartimos. Y creo que eso es un poquito lo que habría que moderar, ¿no? Que si se van a crear imágenes no se esté robando fragmentos de otras o estilos de otras personas o cosas así. No sé ustedes qué quieran opinar, pero eso es lo que yo pienso. Si no, a mí me da un poco de pendiente, pero bueno, como fanática de la ciencia ficción también me da emoción, a ver qué pasa. Bueno, algo que sí yo he observado en los últimos libros de texto, en los libros de la escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana, es que hay muchísimas ilustraciones, muchísimas imágenes, tanto ilustraciones como fotografías, donde no se ve un vínculo muy real, no hay un vínculo muy explícito, más que real, muy explícito en lo que es la imagen y el contenido que está representando. O sea, voy a poner un trabajo, sobre todo en los libros de proyectos escolares, bueno, de proyectos en general, los de escolares, los del aula, los comunitarios. Hablo del proyecto y pongo una imagen de un papá ayudándole al niño, pongo una imagen cualquiera o una foto de la cara de un niño y no es propiamente algo relacionado con lo que dice el contenido. Y en este sentido creo que sí se puede esperar, a lo mejor en otras ediciones, que haya la introducción de otro tipo de tecnologías para la construcción de la imagen, porque también estamos observando diferentes usos de la imagen. Sí, bueno, había pedido la palabra. Bueno, agradecer muchísimo el panel, súper interesante. Y bueno, yo trabajo en el área de ciencias naturales y se ha venido hablando de una competencia representacional en la que se entiende a grandes rasgos como la capacidad de los alumnos de interpretar imágenes. Por ejemplo, en el caso de química, pues que te pongan una imagen de una molécula y que puede ser plana y una tridimensional y la capacidad de girar imágenes en tu mente, o sea, hay todo un tema de investigación. Entonces, pensé en esto que nos decía Inés y Mayra, de estas imágenes que van cobrando sentidos distintos, que van también comunicando, a veces van sugiriendo, por ejemplo, cierta mexicanidad. No sé si ustedes consideran que sería interesante trabajar en la escuela, digamos, este tipo de conocimiento, esta capacidad de los chicos y de las chicas de analizar las imágenes, de ver pues las representaciones de género, de entender cómo esta relación entre una imagen y su asociación con la cultura, todas estas cosas que nos dijeron que son súper interesantes y muy, pues que dan para mucho trabajar, para mucho pensar, como dicen, para que nos cuestionan, pues quizás sería interesante meterlas como parte de cuando se ve una lección, bueno, no sé, la pregunta es ustedes qué opinan de trabajar un poco más con las imágenes en el sentido de parte más integral de la lección. Si puedo, empiezo y les paso. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí, hay que incluir esto como contenido curricular y me parece que cada vez es más necesario y hasta urgente, porque estamos todo el tiempo produciendo imágenes, mirando imágenes,
y no hay discusión, si se quiere, epistemológica, estética, histórica, política, cultural respecto a qué es una imagen, cómo funciona, cómo ha sido producida, ¿no? Y más pensando en la cuestión de la inteligencia artificial, ¿importa o no importa que represente algo? ¿Cuál es la relación entre imagen y verdad? Es otro gran tema. Y yo creo que específicamente en el caso de la educación científica es central este trabajo porque, de nuevo, han sido las imágenes muy centrales, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que incluirlo. No sé si llamarlo competencia representacional, bueno, ahora está de moda hace rato las nuevas alfabetizaciones, una alfabetización visual o como lo querramos llamar. De hecho, en Argentina yo fui parte de una red que promovíamos un trabajo y logramos que se introdujera en el currículum de la formación docente. Tuvimos postítulos de especialización para docentes sobre trabajo con imágenes y, entre otras cosas, hacíamos una formación general, pero también una formación disciplinaria más específica, ¿no? Bueno, la imagen como fuente en la enseñanza de la historia, la imagen, qué quiere decir en el marco de la formación científica, la imagen en la literatura, ¿no? Y ahí, bueno, con un gran escritor, Martín Cohen, él nos fue guiando, bueno, imágenes literarias, pero también imagen y cine, no sé, hay como muchas cosas, cómo cambió la literatura con la fotografía y con el cine, hay a esta altura muchos trabajos sobre esto. Bueno, habría muchas maneras de ver, pero en cualquier caso, lo central es no darla por sentado, ¿no? Y educar, yo hablaba de educar la mirada no en el sentido de una mirada culta, sino una mirada informada, podemos decir una mirada que aprenda a ser crítica respecto a la imagen, también para lo que se viene con la inteligencia artificial, ¿no? Además de la expropiación del trabajo humano, que está suponiendo buena parte de los desarrollos de inteligencia artificial, hay preguntas, de nuevo, epistemológico-políticas respecto a importa o no importa que sea verdadero. Bueno, para una obra literaria no importa, pero para una enseñanza de la historia sí importa, ¿no? O para una enseñanza de la ciencia. De nuevo, ¿qué es la imagen verdadera? Como en el caso de la foto del agujero negro, habrá que pensarlo. Y bueno, y llamamos a eso una fotografía, ¿está bien, está mal? Plantear el problema, plantear los debates en serio de los científicos al respecto. Me parece que todo eso ayudaría mucho también, yo creo, tengo la esperanza, a hacer otros usos de TikTok, hacer otros usos, ¿no?, de los medios digitales, que en este momento, ¿no?, estamos, bueno, y sobre todo más las nuevas generaciones, todo el día consumiendo un montón de producciones audiovisuales con muy poca criticidad respecto a eso que vemos, ¿no? Y creo que ahí hay un elemento importantísimo, así que gracias, Adriana, por traerlo y sugerirlo, y habría que ver si logramos convencer a quienes haya que convencer para que entre al currículum, entre a la formación docente, y en los libros de texto algo empieza a aparecer, y eso me pareció interesante, pero habría que profundizar esto de educar, enseñar a mirar la imagen, ¿no?, y detenerse. Adelante se ve esto, atrás se ve esto, y por qué se ve esto, y qué querían decir, y compáralo con esto otro. Y este tipo de trabajo, si no es lo primero que se me ocurre, ¿no?, sino es realmente estudiarlo. Bueno, eso es otro tipo de desafíos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. He estado como acercándome a estas ideas sobre las imágenes en los textos, en los libros de texto gratuitos, y me he encontrado, bueno, con temas sobre nación, sobre biología. Estuve hace poco en una mesa muy interesante de biología, bueno, asuntos sobre género. Y empiezo a cuestionarme un poco porque lo desconozco, y es si en los trabajos que vienen adelantando dentro de las imágenes en los libros de texto viene un poco también el asunto, pues, que tiene relación como con la memoria, ¿no? Mucho más la memoria reciente, es decir, asuntos relacionados, por ejemplo, con la violencia acá en México. Si aparece, por ejemplo, el asunto de los 43, por ejemplo, en los libros de texto más para acá. Incluso asuntos relacionados, por ejemplo, con las desapariciones, con los movimientos de los desaparecidos acá en México, con el asunto de los feminicidios, como que son asuntos que también se trabajan a través de la imagen, lo conocen, o no hay mucho de esto, y más bien queda como en un capitulito de cortito, como tenemos tantos desaparecidos en México y ahí queda, o bueno, digamos, ¿cómo lo han podido ustedes evidenciar? Si lo han podido evidenciar, pues en los libros de texto gratuitos.
Bueno, realmente no me he centrado mucho en esa parte de la memoria reciente, pero sí he observado algunas cosas. Uno de los aspectos fundamentales de los libros de texto es que sí tienden como a exaltar ciertos aspectos y a visualizar muy pocos otros. Por ejemplo, dentro de la memoria reciente se habla mucho de la participación de las mujeres en lo que son algunos eventos como las marchas que se dan con respecto al Día de la Mujer, y dentro de este marco se menciona que esas marchas se están dando precisamente porque desaparecidos, pero en este caso lo que se exalta es como la participación social de las mujeres. Esta parte de las problemáticas sociales que implica, como que queda más en anécdota, y lo que queremos ver es lo que sí estamos haciendo, estamos participando socialmente, y creo que pues por allí también pues tiene que ver con muchos otros aspectos de carácter político que pues están vinculados totalmente a lo que es la producción del libro de texto. ¿Puedo agregar algo cortito? No hice una lectura, pero en todo caso sería muy interesante ver un libro sin recetas, ¿no? Que sí habla de estos temas. A ver, yo no miré su discurso visual, confieso, hay que mirarlo y ver cómo están visualizando el problema de la violencia, el problema de la represión, etcétera. Sería muy interesante. Así que si alguien quiere hacer una tesis sobre esto, bienvenido. Voy a hacer solamente una puntualización respecto a lo que dice ahorita Inés. En este libro sin recetas sí realmente tenemos que darle como un estudio bastante crítico desde las primeras pues borradores, por llamarlos de alguna manera, que estuvieron circulando, hasta los textos que llegaron a las manos de los maestros, porque recordemos que estos materiales pues son para los maestros, no para los alumnos. Por allí se menciona que sería ideal que los padres de familia lo conocieran, pero solamente se distribuyeron a los maestros. Entonces, sí podemos ver un discurso político muy fuerte en los primeros borradores, y sí se puede observar un cambio significativo en las últimas, que fueron las que llegaron a las editoriales. Bueno, quería felicitarles por las charlas, que aprendí muchísimo sobre los libros de México. Y Inés, quería saber si puedes aclarar o hablar un poquito más sobre la idea de Huberman del anacronismo y cómo la mira en las imágenes de los libros. ¿Cómo la miran las imágenes de los niños? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves veo? la idea de anacronismo en las imágenes de los libros? De los libros. Bueno, a mí me interesó cuando pensaba en la persistencia del muralismo, ¿no? Y una cosa es pensarlo en 1960, que también, bueno, todavía está como, podríamos decir, no es el pico del muralismo, pero hay otra oleada ahí en los 60, los 70 del muralismo, pero se sigue repitiendo, ¿no? Muchos años, y siempre parece que la estética de la identidad mexicana está muy asociada al muralismo, y ahí pensé en el anacronismo, ¿no? Lo que dice Huberman en Ante el tiempo es un texto muy interesante, complejo, diría yo, teóricamente, pero él plantea la necesidad de mirar el anacronismo, ¿no? De las imágenes y decir, bueno, esto, en el fondo toda imagen es anacrónica, porque no hay una identificación total entre la imagen y su tiempo, o entre un evento histórico y su tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, todo esto que se ha construido, podríamos decir, desde la historiografía, de nuevo, ¿no? El anacronismo es un gran pecado, porque estás extrapolando cosas de un momento a otro. En realidad, entender la heterogeneidad de un momento histórico supone aceptar que hay cosas que pueden no ser homogéneas, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, usa un cuadro de Hieronymus Bosch, ¿no? Y lo que muestra es, bueno, hay cosas, y además se ha leído como que es anterior o es posterior, pero no encaja con los demás, ¿no? Tenía como una estética y una búsqueda en sus pinturas muy diferente. Y él dice, bueno, en realidad sí, y uno lo puede retrotraer a distintas escuelas, ¿no? Hace todo un análisis, bueno, con mucha sutileza respecto a cuáles pueden haber sido las fuentes que Bosch está usando, pero lo que quiere decir es, bueno, todo tiempo es heterogéneo, ¿no? Y en ese sentido,
el anacronismo, digamos, es un poco forzar ese argumento respecto a esto que está latente, ¿no? Y me gustó ese islote de inmovilismo, ¿no? Una idea de algo que pervive, algo que supuestamente ya no es parte, y bueno, y en realidad uno ve en esas portadas, ¿no? Bueno, como el 2008 intenta otro tipo de iconografía nacionalista, muy poco icónica, podríamos decir, ¿no? Muy abstracta, pero también ahí es cómo se retoma un nacionalismo sin citar al muralismo, ¿no? Y creo que esa es una pregunta interesante, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Respecto a pensar una iconografía mexicana, y también me interesó ver, hasta donde pude ver, la última generación, que para mi sorpresa no tenía tanto de muralismo, aunque sí pudieron ver, ¿no? Los mismos motivos. En el fondo está estéticamente un poco distinto, pero es lo rural, el pueblo, la comunidad, en términos bastante conocidos, sin exactamente traer al muralismo, ¿no? Y nada, hasta ahí puedo llegar por el momento, quizás son más intuiciones, ¿no? Pero en todo caso, atender a eso que parece fuera de lugar, o sorprenderse con cuestiones que parecen fuera de lugar, tratar de entender, bueno, no están fuera de lugar, ¿no? A algo responden, no es necesariamente, ¿no?, de nuevo, a una mente conspirativa, pero sí a configuraciones estéticas, políticas, epistémicas, que creo yo son muy profundas, ¿no? Y que creo que en el fondo reaparecen, ¿no?, en las últimas generaciones. Y podríamos ahí también ver una línea de continuidad entre todas las generaciones, ¿no?, con algunas excepciones. Hasta ahí llego, pero hay que seguirlo pensando. Sí, Vero. Gracias, no me puedo ir sin preguntar. Muchas gracias a las tres por su presentación, y estaba pensando en esto que decía Inés acerca del tiempo y con la presentación de Mayra, y quería preguntarte, Sharon, ¿tú cómo a la hora de ilustrar, cuando has ilustrado personas, cómo das cuenta del tiempo donde viven las personas, quizás en la ropa, o si te dan así la descripción de dibuja 2 niños, tú tomas alguna referencia de algún lugar para que a lo mejor ese niño parezca un niño actual y no un niño a lo mejor de los 90s, que se vestía como nosotros en los 90s, y no se visten claramente así los niños igual ahora, ¿no? Entonces quería justo preguntarte eso, y agradecerles a las tres. Gracias. Pues, ¿qué te cuento? La verdad es que sí que me cuesta un poco de trabajo, por ejemplo, decidir qué ropa trae un niño, ¿no? Porque me han pedido, muchas veces especifican, ¿no? Queremos un niño con camisa, o un niño que sus pantalones estén rotos, ¿no? A veces me lo ponen así, pero es cierto que nunca me dicen eso, ¿no? En qué momento, en qué época, en qué lugar, porque sería muy útil para mí a la hora de buscar referencias, pues que poner, ¿no? Muchas veces termino yéndome por la idea más genérica, la verdad, como, pues una playerita y unos jeans, ¿no? Porque cuando no me especifican mucho o no me dicen, pues es difícil que yo me lo imagine, que es diferente a cuando hago libros en otro tipo de proyectos, ¿no? Donde el personaje ya sé de dónde es, a dónde va, en qué momento existe, ¿no? Entonces, en particular para los libros de texto, no ocupo mucho pensar en ello, porque realmente con los tiempos que me dan y con las especificaciones que me dan, a veces pienso que entre más sencillo lo mande, más fácil es que lo acepten, porque si me meto en ponerle mucho diseño a los zapatos, a la camisa, a la playera, al tipo de juguete que trae en sus manos, como que les doy más razones a los editores para rebotarme o exigirme otra cosa distinta. Entonces, la verdad sí que ahí tengo que hacerme de oídos sordos con estas ideas, pero me gustaría mucho que sí se considerara en esa descripción que me piden desde un principio. Creo que sí enriquecería mucho pues todo, ¿no? La representación, la diversidad, pero sí, en mi experiencia hasta ahora no se hace mucho. Bueno, estamos a punto de concluir. ¿Una pregunta más? ¿Alguien más? A ver, sí, Galvis. Curiosamente, el martes que estaba presentando
mi tesis, Inés hizo referencia a eso, ¿no? A las imágenes y precisamente estaba ahorita pensando, ¿no? En las imágenes que yo usé cuando apliqué la secuencia didáctica, que también era que no estuviera estereotipada, que hubiera como equilibrio en género, en fin, todo este tipo de cosas. Pensaba ahorita en cómo se hace una ilustración y por qué para algunas cosas se necesita un ilustrador y para otras no, ¿no? Por ejemplo, nos mostraba Inés, ¿no? Algunas son la fotografía, pero por ejemplo, queremos representar algo del cuerpo humano y entonces necesitamos un ilustrador que no lo grafique, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en los dibujos, Sharon, que tuviste que hacer de una niña que tuviera corona de papel y que tuviera rasgos de síndrome de Down, tuviste que también buscar una imagen, ya sea una fotografía, verla y luego tú crear algo parecido? O sea, como que pensaba en eso, porque me quedé pensando en lo que yo hice en mi secuencia. Busqué imágenes que buscaran transmitir el sentido de lo que yo quería que se despertara en los estudiantes, ¿no? Entonces aquí es un poco lo mismo. Hasta qué punto también tratar de dar eso que te están pidiendo, pero también poner tu imprenta ahí, ¿no? O sea, cómo puede, no sé, cómo negociarse esas dos cosas, porque al final de cuentas no es una creación de la nada, ¿no? De la fantasía. Bueno, para ese caso, porque pensaba también en esta ilustración, por ejemplo, en El Principito, es la continuación de la narración, ¿no? O sea, como que tú estás leyendo, pero la misma imagen te está dejando volar la imaginación. Entonces, ¿cómo se juega con las imágenes para continuar la narración, para transmitir un sentido, en fin, todo este tipo de cosas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por las presentaciones, la verdad es que han sido muy estimulantes, invitan mucho a pensar cosas y uno siempre desde su espacio, desde su posición, pues tiende a tener una mirada sobre los libros de texto, pero este evento realmente ha sido maravilloso en el sentido de que nos permite ver múltiples miradas, ¿no? Y una de las cosas que me hicieron pensar esta tarde es que en alguna ocasión escuché la opinión de que los libros, refiriéndose a las obras literarias, que ninguna obra literaria o un libro era realmente la obra de una sola persona, sino que, puesto que implicaba todo un proceso de revisión, de edición, de maquetación, diseño gráfico, todo lo que implica la creatividad para desarrollarle una portada, etcétera. En ese sentido, pues se convertía en una obra que en realidad era una obra colectiva. Y pensé, por lo que hemos estado intercambiando el día de hoy y en esta tarde en especial, que eso se aplica muy bien a los libros de texto, ¿no? Porque igualmente son obras colectivas finalmente donde a pesar de que hay un texto base, autores, pues también está el trabajo muy valioso de los ilustradores, de los artistas gráficos, de los diseñadores, de los editores, en fin, o sea, hay todo un proceso que es muy, muy, muy complejo y que implica la participación, la creatividad, el ingenio, la formación, etcétera, de muchísimas personas. Entonces, el ver los libros de esa manera creo que también implica la valoración del trabajo, ¿no? Que creo que también ha sido algo que se ha comentado hoy, el valor del trabajo de todas las personas involucradas. Entonces, eso, aunque hay una página de créditos en todos los libros de texto que pretende pues reconocer el trabajo de todas las personas involucradas, en realidad creo que ya en el uso, en la aplicación e incluso en el análisis a veces que se hace de los libros, tal vez perdamos de vista un poco esto de el sentido de la obra colectiva, ¿no? Bueno, eso me hicieron pensar un poco en eso con muchas cosas que se comentaron, pero algo que yo les quería preguntar también, a ver si qué ideas tienen al respecto es,
Los libros de texto, obviamente, bueno, trataremos de hablar mucho de imágenes, pero los libros de texto, por ser este instrumento cultural, también privilegian ciertas maneras de aproximación a la información, al texto, a la imagen. Por ejemplo, el sentido de la vista, pues es el más involucrado, el que se requiere para la decodificación, la interpretación de los libros. Y en los últimos libros, en los que tenemos ahora los más recientes, está esta preocupación por la inclusión, por la integración, por incorporar la diversidad. Y entonces, otra inquietud que me ha surgido esta tarde es si se está acaso priorizando mucho la perspectiva de los normovisuales sobre la aproximación hacia instrumentos como puede ser un libro de texto. No sé si esto les genere alguna reacción o idea. Bueno, primero sobre la obra colectiva, sí, sin duda. Yo creo que efectivamente hay que ver a lo que mencionabas, y creo que hay que sumar esto que contó Sharon respecto al costo, al tiempo, ¿no? Porque no es solamente los saberes que se juntan, sino que son todas cosas muy rápidas, ¿no? Y en la investigación de Vero y de Verónica Pérez y de Nayade Monter, ellas están trabajando. Hicimos una entrevista con una editorial privada que nos contaba, bueno, este paso a la fotografía y a los bancos de imágenes tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de costo y con protegerse de los juicios, ¿no? Entonces, las ilustraciones son muy lindas y a los editores les gustan más, pero son mucho más caras y por lo tanto, digamos, sin irnos a la inteligencia artificial, se están yendo a una visión, si queremos, o más estandarizada o más común, ¿no? Y entonces también ahí es interesante ver cómo buscan y entonces más o menos tus criterios de búsqueda, un niño con sobrepeso, un niño mestizo, un niño moreno, etcétera, ¿no? Y entonces la imagen que devuelve el banco de imágenes es muy estereotipada y se pierde muchísima riqueza, ¿no? Y se pierde muchísima sutileza y muchísima, yo digo, educación estética también, ¿no? Porque la ilustración, como vimos, las cosas que ella hace y que podemos ver en muchos libros son realmente de una amplitud enorme y las fotografías, para mí, en muchos sentidos, restringen, ¿no? Si no se las abre y no se las discute. Entonces, bueno, esto de la obra colectiva me parece que hay que pensarla en el marco de múltiples factores que están interviniendo y que, en todo caso, yo diría, si hay una Conalitec, sería deseable que, entiendo que una editorial privada se rija por criterios de lucro, pero la Conalitec debería dar más espacio para estas conversaciones de la riqueza estética, de la diversidad, de la necesidad de tener ilustradores que renueven, ¿no? Géneros y lenguajes estéticos, etcétera, y aunque cueste más caro y aunque lleve más tiempo, desde el Estado hay que defender eso, ¿no? Me parece que esas son cuestiones también a plantear. Y respecto a lo que decías de los modos de acceso, sí, yo creo que el predominio de lo visual, digo, siempre es multisensorial, porque el libro también lo tocamos, o aunque sea digital, etcétera. Pero efectivamente hay una cuestión bastante, yo diría, limitante con este privilegio de lo visual para la integración de personas que no pueden ver de esta manera, ¿no? Y no conozco muchas alternativas más que los software que traducen a audio, pero se podrían hacer perfectamente, ¿no? Lecciones en audio, se podrían hacer otras cuestiones, no solamente del audio, ¿no? Táctiles, no sé, cómo trabajar muchísimo más esto. Y de nuevo pienso que ahí el Estado tiene un lugar fundamental, ¿no? Porque son producciones seguramente mucho más caras, producciones que exigen otros tiempos, pero hay que hacerlas si queremos realmente una sociedad, ¿no? que incluya a todas y todos. No sé, Mayra. Bueno, realmente los libros de texto sí privilegian un cierto acercamiento a la información y también obviamente van a privilegiar una presentación de la información mediante lo visual. Algo que nosotros podemos observar a la hora de ver libros de texto de diferentes ediciones es, por ejemplo, todos los libros de los años 60, los años 70, pues obviamente van a utilizar la ilustración por cuestiones de la tecnología de la época.
En los años 80 empieza a haber muchas situaciones que están referidas precisamente mediante la fotografía, y en los años 90 regresamos otra vez a lo que es la ilustración. Si nosotros pensamos en los libros del 2019, en los libros de la nueva escuela mexicana, otra vez estamos regresando también mucho a lo que es el privilegio de la fotografía. Entonces sí sería como muy conveniente, y creo que esa es una línea de análisis bastante interesante, ver qué es lo que se está presentando mediante fotografía, qué se está presentando mediante ilustración y por qué. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna cosa más? ¿Algo más? Bueno, pues agradecemos a todos ustedes su presencia en este panel 3 de nuestro simposio sobre libros de texto gratuito, historias, procesos y tendencias, y los invitamos a que el día de mañana nos acompañen al panel número 4, que se denomina Uso y recepción de los libros de texto gratuito. Mañana los esperamos muy temprano, 9 de la mañana, si son tan amables y si quieren seguir aprendiendo sobre este tema. Oigan, y la otra es que el seminario les agradecería que, ya que estamos hablando de imágenes, si serían tan amables de dejar un testimonio. Y entonces, si nos hacen favor de ocupar este espacio porque quieren tomar una fotografía panorámica de los que estuvimos a las 6:30 de la noche aquí. No, no es cierto, no, es para un testimonio, y es una manera de dejar un testimonio de este evento histórico. Así que, si son tan amables de subir, gracias, muy amables, y buenas noches a todos ustedes. Gracias, y a nuestros participantes ahorita tenemos un pequeño presente para ustedes. Muchas gracias y buenas noches.